Saludos amigos, aquí estamos con un nuevo video. En esta ocasión una gaita de maragaita, como lo es Los Forjadores. Un tema en sol menor que espero que les guste, que les sirva, que puedan practicar este tema. Algunas cosas interesantes, un estilo propio, por supuesto, como siempre lo ha sido Maragaita, con un estilo que lo ha identificado. Así como Rincón Morales, Cardinales, que cada uno ha tenido su fórmula que lo ha llevado a tener esa característica tan particular. En este caso Maragaita, Los Forjadores. Y vamos a ir con introducción y esta primera parte. Vamos con esta primera parte de Los Forjadores. Bueno, hermano, allí tenemos sol menor. Hay algunas cosas que yo por costumbre uno suele a veces hacer algunos giros, algunas progresiones. Cuando hago el ciclo de Quartan en el sol menor, uno lo trata de hacer completo, giro completo. Aquí no lleva esa fórmula completa. Entonces, psicológicamente a mí de una vez me lleva a hacer ese ciclo, pero en este tema no lo hace completo. Por ejemplo, sentimiento, lucidez. Yo suelo meter el si bemol, una costumbre muy natural. Aquí no lo hace todo el tiempo. Ok. Y utiliza, estamos en sol menor, mucho el sol sostenido para ir a la tónica. Sentimiento, lucidez. Ok. Una característica que encontramos muchas veces en algunos temas en la gaita. Quiero explicarles la introducción que se me pasó comentárselos. La introducción de este tema comienza el sol menor, pero en segunda posición. ¿Ves? Como que este repique. Vamos a hacerlo lento para que ustedes lo capten. Sol menor. Es como que hago. Que es la escala. ¿Ok? La escala menor. Comenzando en el si bemol. Entonces, la base es como si nos mantuviéramos en un sol menor. Pudiera funcionar también. Básicamente esa es la introducción de este tema. Bueno, ahora vamos a ir a esta segunda parte para después mostrarle el final de esta canción.
Bueno, aquí tenemos ahora el final, que tiene una particularidad. Sentimiento, lucidez. En vez de hacer el re, hace un do sostenido. Yo lo veo como un do sostenido 7, do sostenido 9, lo pudiéramos ver. Generar tensión. Y el final de este tema. Y bueno, allí se los dejo. Les agradezco a todas esas personas que se suman, que le den like. Les recuerdo que estamos a través de esta página de Facebook, Aprende a Tocar el 4. Agradezco a todas esas personas que se van sumando, que son muchas. Bueno, yo feliz de que siga creciendo y de poder llegar a muchas personas que puedan ver este contenido. Le agradezco a todos los que se suman, que dejan su comentario, siempre están allí escribiendo, muchas personas. Y vamos a ver si podemos comenzar muy pronto a hacer unos en vivo para ustedes, para tener más contacto con cada uno de ustedes. Les agradezco que siempre están allí presentes y nos vemos en el próximo video.